La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. El mundo se sigue sacudiendo con respecto a las medidas que ha tomado Donald Trump de aplicar una serie de aranceles, aunque ha ido y ha venido con respecto a este asunto, y ahora parece que su objetivo es China. Todos los demás países estamos orbitando muy desordenadamente con respecto a este asunto, y los impactos en las bolsas y en la confianza mundial en este asunto se han visto deteriorados. Días pasados, el actual secretario general de la ALADI, Sergio Abreu, decía en este programa que lo que ha hecho Trump es una bazuca al mundo arancelario y que se ha pasado por encima de, por ejemplo, la OMC. Ese es un tema para conversar esta mañana. Y el otro tema es este debate que está instalado a partir de lo que ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Odone, y también dirigentes y senadores del Frente Amplio con respecto a cuál fue la herencia que dejó el gobierno anterior. Si hay bombas, si hay buracos, agujeros, y si eso puede demorar o no los planes que tiene el gobierno. O la otra mirada que también tiene el gobierno, la que dicho Odone, que la política económica y la economía del país está potente, pero que sí requiere de ciertos desafíos. Vamos a conversar de por lo menos esos dos temas esta mañana con Hernán Bonilla en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto estar por acá. Tengo, mejor dicho, en mis manos desde finales del mes de enero el libro sobre Adam Smith, una introducción que tú editaste. Es un libro muy sencillo de leer, muy interesante, además está muy gratamente dedicado, cosa que te agradezco especialmente. ¿Por qué creías que era necesario este libro, por lo menos esta introducción a Adam Smith a 300 años de su nacimiento? En primer lugar, porque Smith sigue siendo el economista más importante de la historia. Incluso con medidas objetivas. Cuando uno mira los trabajos académicos en economía, lo que se publica en las publicaciones académicas en el mundo, Adam Smith es el economista más citado. Sigue siendo hoy el economista más citado. Después porque es el padre de la economía, esa es una posición casi indiscutida. Y después porque yo creo que sus ideas siguen vigentes, esencialmente. Tiene errores también, como todo el mundo. Hay cosas de su pensamiento que han quedado atrás. Y más cuando lo evaluamos con el paso del tiempo, además, ¿no? Claro, cosas que en su tiempo no se consideraban errores, hoy podemos considerarlas errores. Pero en términos generales, su visión de la economía es esencialmente la correcta. Y creo además en tiempos en que se debate mucho sobre el liberalismo, qué es el liberalismo, el liberalismo económico, el liberalismo político y demás, traer a nuestros días el pensamiento de un liberalismo clásico, que además es el que yo comparto. Creo que es un aporte a este debate para quienes les interese conversar sobre qué es el liberalismo y en qué está el liberalismo hoy en día. Hablas del liberalismo clásico. ¿Hay nuevas versiones del liberalismo? Hay muchas versiones del liberalismo, ¿no? Incluso puede haber visiones de dos personas que se consideren liberales que tienen ideas casi que contrapuestas, ¿no? Y lo vemos. Hay el liberalismo más de tipo inglés, digamos, que podría ser el liberalismo más de inglés, más de Smith, más pro libre mercado, pro la defensa de los derechos humanos, de los derechos individuales. El liberalismo más de tipo francés, que pone más el acento en la democracia, en la formación de la voluntad general y menos en los derechos individuales, para ir a algo histórico. Cuando vemos en el presente, vemos muchas cosas, desde liberales conservadores, podría decirse por un lado, a liberales progresistas por otro. Hay múltiples versiones. ¿Y todo eso puede convivir perfectamente con el término liberal antes? Te diría que no, pero o por lo menos hay que cada uno le puede dar a la palabra la connotación que quiera, ¿no? Montesquieu decía que pocas palabras han dado más sentido equívoco que la palabra libertad. Claramente hay muchas acepciones. Yo creo que lo que hay que tener claro es que cuando una persona dice que es liberal, no alcanza para saber lo que piensa. Claro, hay que preguntar, hay que seguir preguntando. Hay que preguntar un poco más para saber cuál es su pensamiento. ¿Hoy hay algún
presidente que logre calzar desde tu perspectiva esos conceptos de libertad y liberalismo bien afincados con los pies en la tierra? A ver, creo que hay que ver qué hace. Creo que en algunas cosas puede serlo Merz, el nuevo canciller alemán, pero vamos a ver cuando efectivamente empiece a tomar medidas. Pero creo que sus declaraciones de intenciones son auspiciosas. Uh-huh. Después, yo creo que la agenda económica de Milei, en términos generales, ha sido positiva, recordando que agarró una situación de arrase total, ¿no? Hay cosas que no fueron agradables, pero que eran necesarias, dado que la situación en la que asumió, y hay parte de su agenda más vinculada a la agenda del crecimiento, a la agenda de regulaciones y demás, que yo creo que es la agenda que está llevando, por ejemplo, el ministro de desburocratización, Federico Sturzenegger. Uh-huh. Es una buena agenda. En los temas políticos es más cuestionable cuál es la posición de Milei. Y después cuesta mucho en el mundo encontrar a alguien que uno pueda definir ideológicamente, claro, como liberal. Te hice la pregunta, también después me quedé pensando en que muchos presidentes presidentes o líderes, primer ministros o cancilleres, pueden tener una agenda propia y unos intereses propios y ser, liberales más aquí y más allá, pero también como llegan al poder en marco de coaliciones, después hacen lo que pueden más que lo que quieren, ¿no? Por lo cual no es que se quede como aguada su posición, sino que en realidad no pueden exponer todo lo que quieren ser, digamos, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta con respecto a lo de Milei, porque ya que lo mencionábamos al presidente argentino, días pasados se anunció la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, ¿no? Es una operación que pone al Grupo Clarín en una posición dominante en el mercado argentino. El presidente argentino le dijo a la ENACOM y a los organismos de defensa de la competencia que analizaran este tema porque podía llegar a tener Telecom una posición dominante. ¿Cómo se enfrenta un liberal a decir, también tengo que regular que un jugador no sea el dominante de todo en un área central de la economía como son las telecomunicaciones? Son temas complejos, ¿no? Porque ahí tenés economistas yo diría economistas de verdad, de los dos lados del mostrador. Tenés algunos que piensan que, la libertad de mercado es la libertad de mercado y no hay que regularla si se forma una posición mayoritaria o dominante de determinado grupo, determinada empresa en un mercado. En la medida que ese mercado sea abierto a la competencia, si cobra precios abusivos, por ejemplo, podrá entrar otro jugador y demás. Y hay otros liberales que piensan que la regulación defendiendo la competencia es positiva. Yo tiendo a pensar que cierta regulación de defensa de la competencia es buena. Creo que hay que adaptarla a cada país. No es lo mismo una regulación pro competencia en Estados Unidos que en Uruguay. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que nuestros mercados en general son mercados chicos, entonces es natural que haya empresas que tengan un porcentaje relativamente elevado del mercado y que yo te diría que cierta regulación es necesaria, pero que permita también la competencia y sobre todo que mantenga la apertura. Que en un mercado, estoy pensando más en el caso uruguayo, la posibilidad de que exista competencia es un freno relevante los abusos de las empresas que tienen posición dominante. Uh-huh. Hernán, cambio de tema, vamos al tema de los últimos días, que son estas medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando anunció el Liberation Day, según su criterio. The Economist lo ha llamado Ruination Day. Hemos estado toda una semana yendo y viniendo con los anuncios, con las reacciones. Mencionaba ayer el caso de Nintendo, que tuvo que frenar la preventa de un equipo porque no sabía qué precio le iba a vender, porque venía prácticamente ensamblado de China. ¿Cómo estás viendo este escenario que montó Trump desde la semana pasada y las múltiples reacciones? Y es un desastre, ¿no? Las consecuencias que ha tenido sobre la economía mundial y las que va a tener, más allá de las marchas y contramarchas, son enormes. Porque acá no es simplemente se ponen aranceles y después se sacan y no pasó nada. Pasaron cosas en el medio ya, ¿no? Primero porque ya hay efectos de esto. Hay cadenas de producción que se cortan o se rompen. Hay empresas que no saben, lo que vos decías, no saben
qué precio fijar o si van a poder comprar. Y en particular, lo que ha decantado, que es una guerra comercial abierta con China, lo último que dijeron los chinos es: nosotros ya no vamos a seguir subiendo los aranceles en represalia porque con el arancel que fijamos ya no entran productos de Estados Unidos a China. Lo mencionábamos hoy más temprano, es una gran noticia en sí mismo eso, ¿no? Es una gran noticia en sí mismo porque, bueno, podría poner un fin a la escalada en esta cosa que tiene Trump, que no pierde ninguna. Entonces, bueno, que los chinos no suban los aranceles sería un freno. Pero también le dicen, mirá que con lo que ya hay, ustedes están fritos, no van a venderle, no van a vender nada. Uh-huh. Y eso obviamente tiene consecuencias muy negativas. Muchos productos de consumo en Estados Unidos, como en Uruguay y en todo el mundo, vienen de China, de los productos más diversos que uno se puede imaginar. Entonces, esto va a tener efectos. Hay que ver cómo decanta con otros países, con Europa, con América Latina, con el resto de Asia, pero va a tener un efecto, primero el efecto que ya vemos en la bolsa, la baja del precio del petróleo tan fuerte. Uh-huh. Uno podría pensar para Uruguay en principio podría ser positiva, pero es negativo como indicador de esta caída tan fuerte del precio del petróleo. Es que hay mucha gente que piensa que va a haber un golpe en la economía real muy grande y por lo tanto se va a consumir menos combustibles. Entonces es un mal indicador. Vamos a ver cómo evolucionan los precios de los commodities, por ejemplo, que exportamos nosotros, pero dadas las señales que está viendo, es probable que veamos que baje. Y además el panorama que quedó planteado hoy, con esta pausa de 90 días hacia los países que no son China, que uno no sabe cómo va a terminar decantando. De todas formas, si uno es una empresa que iba a hacer una inversión en México con la idea de exportar a Estados Unidos, no la va a hacer hasta que vea qué pasa con esto. Y así, eso multiplicado a la N por una cantidad de mercados, y eso va a afectar a muchos países. Y lo peor quizás, o lo más incomprensible te diría que es, el país más perjudicado con esto es el propio Estados Unidos, que es algo que es lo insólito, dado que es una medida que toma por su propia iniciativa el presidente de ese país. Vamos a centrarnos sobre ese punto, porque ayer, cuando preparaba el reportaje, estaba leyendo algunas notas donde algunos economistas, obviamente filo-republicanos o filo-trampistas en Estados Unidos, lo que plantean es, bueno, con esto buscamos romperle el espinazo a China y que muchas cuestiones que se producían en China vuelvan a producirse en Estados Unidos. Todos aceptan que hay un periodo ventana, que no se sabe cuánto tiempo es, en el que va a haber inflación y en el que la consecuencia de inflación va a desembocar también en el desempleo. O puede haber un estancamiento de la economía y el famoso término de la estanflación. Eso que nos decía Luis Palma Cané el lunes cuando lo entrevistamos aquí. ¿Cómo pueden derivar estas múltiples situaciones en Estados Unidos con estos impactos, teniendo en cuenta estas decisiones que toma el propio Trump? El tema es que esto que está haciendo Trump ya se hizo otras veces en el propio Estados Unidos y bueno, en muchos países del mundo también. Aplicar durante algún tiempo medidas proteccionistas con la idea de que eso permite industrializarse o que permite que se instalen empresas, y en realidad lo que eso termina generando es alguna empresa particular de repente sí se está en Estados Unidos para vender, pero desde el punto de vista del conjunto de la economía se destruye mucho valor, ¿no? Adam Smith decía que una componente fundamental para el crecimiento de los países es la división del trabajo. Cuanto más se divide el trabajo y más aumenta la especialización, más aumenta la productividad, las personas los trabajadores en esas áreas que la productividad es más alta van a ganar más, y los bienes y los servicios que se producen de esa forma van a ser más baratos. Y eso es así, eso es una realidad. Entonces, esta división del trabajo en el mundo hace que probablemente en Estados Unidos haya trabajos o industrias que ya no haya. Ahora, ¿cuánta gente en Estados Unidos va a querer trabajar en alguna de las industrias que hoy están en China? Yo tiendo a pensar que no demasiada gente va a querer ese tipo de trabajos. Que van a tener que pagar los campeones y un montón de bienes bastante más caros. Las expectativas de inflación están aumentando en Estados Unidos significativamente en estas últimas semanas. Los riesgos de una recesión son altos. Hoy hay una posibilidad cierta de una economía que va a tener un crecimiento normal para la economía norteamericana este año. Ahora hay una chance no menor de que entre en recesión. Entonces, al final del día,
capaz que alguna industria particular se beneficia. Pero visto del conjunto de la economía, se van a destruir empleos, los salarios de las industrias que puedan instalarse en estos casos van a ser menores que las que se están destruyendo. Se rompen estas cadenas de valor de las que hablábamos antes, que permite que un celular sea muy barato y muy accesible. Va a ser ese tipo de productos van a ser mucho más caros. Entonces el efecto final es el equivocado. Yo creo que es cierto el debate o las posiciones que vos planteás que existen de parte de personas en el Partido Republicano. Es un partido republicano que se ha olvidado de Reagan, ¿no? Sí. Hasta la embajada china en Estados Unidos hace unos días publicó un video de Reagan hablando en contra del proteccionismo, ¿no? Lamentablemente parece haber quedado en el pasado. Entonces, ¿cómo suponemos o cómo podemos entender que una persona como Trump, además un magnate, una persona multimillonaria en el rubro de los bienes raíces, igualmente tome una medida como esta? Cuando además debe tener un consejo asesor en materia económica que no debe ser pequeño. No, pero, a ver, no conozco la interna ni conozco en profundidad el pensamiento de Trump, pero ese tipo de personalidades tiende a rodearse de gente que le dice que sí a todo, ¿no? O sea, que no lo desafía. Que no lo desafía. Alguien que le dice sí, pero ya es un enemigo. Entonces, creo que esa puede ser parte de la explicación. Probablemente está rodeado de la gente que le dice que sí a lo que él quiere hacer, y no de alguno podrá ser bueno, no tengo idea quiénes son, más allá del secretario del Tesoro y algunos de los cargos que son públicos, pero que ha tenido declaraciones muy desafortunadas, dicho sea de paso, pero que yo creo que tiene una visión que, si uno lo sigue a Trump a lo largo del tiempo, es muy consistente. Se puede ver en las redes sociales videos de Trump de hace 40 años que dice lo mismo que dice ahora. O sea que él piensa esto de hace mucho tiempo. Y la gente votó esto, entonces. Y mucha gente lo votó Nadie por está esto. llamado engaño, digamos. No. En eso tiene legitimidad para tomar este tipo de medidas. Él dijo que lo iba a hacer. Ahora, es esto de que él tiene una idea muy equivocada y muy vieja, anterior a Adam Smith, de que hay que mirar el balance comercial con los países. Fíjate que la justificación de los aranceles que tomó es que Estados Unidos tenía déficit comercial con muchos países y los aranceles más altos eran los que tenían más déficit comercial, o sea, los que le importaba más cosas que los que le exportaba. Eso es un disparate. Esto sería como decir que como yo le compro más cosas al almacén de la esquina de los que él me vende, tengo déficit con el almacén de la esquina. Obviamente, en distintas relaciones que tiene una persona o un país, con algunos tiene déficit y con otros tiene superávit. Querer ir a eliminar el déficit comercial con cada uno de los países con el que comercia Estados Unidos es un absurdo en sí mismo, ¿no? Pero eso, él cree que cuando hay un déficit comercial lo están robando a Estados Unidos. Entonces ahí vienen las represalias. Pero el resultado al que quiere llegar es absurdo. Me imagino que, como tonto no es, él debe estar viendo que algún efecto político positivo estas medidas tienen, o que las industrias que se pueden instalar pueden ir hacia estados que son electoralmente necesarios, por ejemplo, para ganar una elección. Alguna razón que no sea tonta debe haber detrás de esto, porque una persona que salió 2 veces presidente de Estados Unidos, sí, claro, muy tonto no debe ser. Pero desde el punto de vista de la racionalidad económica de estas medidas, son medidas absurdas. Ahora, cuando vos decías que él tiene la visión de que a Estados Unidos lo han robado durante un tiempo, ¿no le puede asistir, me voy a poner a lado del diablo? Sí. ¿No le puede asistir algo de razón, como cuando, por ejemplo, Estados Unidos produce vehículos cuyos estándares no superan los de la Unión Europea y no pueden ingresar a la Unión Europea, o no pueden ingresar a Asia, y los coches asiáticos europeos sí pueden ingresar a Estados Unidos, y ciudades históricas como Detroit, la ciudad de los motores, ha dejado de tener esa preponderancia y ese relieve? O en otras cosas como tecnología, donde China le ha sacado una ventaja enorme y muy larga a Estados Unidos, ¿no puede albergarse también allí ese concepto? Hay una parte de ese diagnóstico con algunos temas que puede ser cierto.
Estoy pensando sobre todo en los países de Europa. Muchas veces se han descansado en Estados Unidos para la defensa militar, por ejemplo, y ahora, ante esta situación, están saliendo como locos a aumentar el gasto en defensa porque piensan que pueden quedar solos ante Rusia o ante otras amenazas. Y bueno, ¿qué estaba pasando? En realidad Estados Unidos estaba sosteniendo el gasto militar con el que Europa dormía tranquila. Ahí tiene un punto. Yo creo que ahí tiene un punto. En muchos organismos internacionales, el grueso de la financiación lo ponía Estados Unidos. Y uno dice, pues está bien que Estados Unidos ponga su parte, pero hay países que son igual de ricos, en términos relativos, igual de ricos que Estados Unidos y ponen mucho menos. Países muchas veces a los que además les interesa mucho más que funcionen esos organismos internacionales que a Estados Unidos. Entonces ahí yo creo que hay un punto. Él dice, esto de que haya otros países del mundo que se descansen en nosotros o que no hagan lo que tienen que hacer porque saben que al final está Estados Unidos, bueno, no corre más. Ahí tiene un punto. Lo lleva con mucha brutalidad, como todo lo que hace. Y obviamente las formas de Trump son malas, a mí no me gustan por lo menos. La forma en que ha tratado al presidente de Ucrania y la forma que quiere llevar la solución de la guerra en Ucrania me parece detestable. Ese probablemente fue el punto más bajo histórico para Estados Unidos, la forma en la que trató en la Casa Blanca a un país que está siendo asediado por una potencia históricamente contrapuesta a Estados Unidos. Ese debe haber sido el punto más bajo. Por eso también luego intentó moderar sus posiciones, porque se dio cuenta lo que había logrado con esa emboscada que prácticamente le hacen entre Trump y Vance al presidente Zelensky, ¿no? Fue un episodio bochornoso, ¿no? Y era difícil de ver, uno y miraba para otro lado. Es muy lamentable porque justamente se pierde una cosa que yo creo que es muy importante, que es de las peores cosas que tiene el gobierno de Trump, que es esta visión de que a mí por lo menos me parece importante, que existe algo que llamamos Occidente, que tiene determinados valores y determinados principios que se defienden. Reagan lo tenía muy claro, para volver a otra diferencia de Trump con Reagan. Y es hay en el escenario del mundo no es lo mismo los países democráticos con Estados de Derecho que se comparten valores, que países autoritarios, expansionistas, que cuando tienen una oportunidad hacen una guerra, como el caso de Rusia. Entonces, esto de hablar, decirle dictador a Zelensky y no decirle dictador a Putin, bueno, es una aberración. O presionar a Zelensky, que es el tipo invadido. Acá no hay que olvidarse quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y poner en pie de igualdad o hasta por arriba al país que realizó una invasión expansionista más propia del siglo XIX que del siglo XXI, que al país que se está defendiendo. Entonces, esas cosas yo creo que son éticamente muy cuestionables. Hernán, para cerrar este capítulo, y la pregunta del millón, digamos, ¿cómo todo este berenjenal arancelario que disparó Trump con su Día de la Liberación y todo lo que vino después, las caídas en las bolsas, los tembladerales, puede afectar a Uruguay, a una economía además de la escala de la de Uruguay? Nos va a afectar. Todavía estamos en la etapa de la turbulencia, hay que terminar de ver cómo decanta, pero da la sensación de que las caídas de las bolsas, por ejemplo, pese a la recuperación que hubo cuando anunció la pausa, es una recuperación parcial. Hasta unos minutos antes de entrar acá a la entrevista estaba mirando, los movimientos de hoy en las bolsas no son buenos. No, claro. Creo que probablemente hay un respiro porque lo peor de lo peor está en pausa. Pero hay primero la guerra con China en sí, que aparentemente se va a mantener, va a generar muchos problemas. No solo para Estados Unidos y China, para el resto del mundo también. Si Estados Unidos y China crecen menos, para nosotros es un problema. Nosotros, nuestro principal país de destino de las exportaciones es China, de bienes. Y Estados Unidos es un país muy importante en bienes y el primero en servicios. Claro. Entonces, que estos países vayan a crecer menos, que quiere decir que van a demandar menos bienes y servicios, para nosotros ya de por sí es un problema. Después hay un montón de bienes que no sabemos qué va a pasar con nuestras exportaciones hacia esos países por las medidas que finalmente queden,
Y después porque esto tiene coletazos en todo el mundo. El ejemplo que poníamos más temprano, la inversión hoy en México está frenada. La inversión hoy en muchos países que tenían cadenas globales de producción no saben si lo pueden, qué va a pasar con eso. Y aparte se rompieron las reglas, que es lo que genera más incertidumbre. Fíjate qué situación extraña que estamos viviendo, que Estados Unidos hace una medida unilateral y bastante agresiva, y China recurre a la Organización Mundial de Comercio para quejarse. El que defiende la institucionalidad internacional es China. Y vemos hemos visto varios discursos de gobernantes chinos defendiendo el libre comercio y Estados Unidos atacando el libre comercio. Estamos en una situación muy rara, cuyos efectos en la economía global son grandes, que para mí la baja del petróleo es el principal indicador de que se esperan tiempos peores en los próximos meses, y ojalá sean solo en los próximos meses, y que va a haber efectos sobre los precios de las cosas que Uruguay exporta, y eso también nos va a pegar, y por lo tanto yo creo que tenemos que incorporar un escenario externo mucho más negativo del que esperábamos hace 2 meses. Aldo Lema escribió en su cuenta de X días pasados que es probable que la economía del mundo retroceda en 2025 y que también por añadidura retroceda por lo menos lo que tenía previsto de crecimiento hacia 2026. Vos mencionabas recién los próximos meses. ¿Hablás de ese impacto justamente? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Aldo. Creo que hay un problema ahí claramente hay un golpe muy grande este año. Ojalá los golpes terminen este año. Los efectos se van a sentir claramente en 2025, pero también es probable que hacia el año que viene haya efectos que perduren y por lo tanto la economía mundial el año que viene crezca menos de lo que teníamos previsto y ojalá que quede ahí. Puede haber el efecto de más largo plazo. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Hernán, cambio de tema. De hace unos días está el debate arriba de la mesa con respecto a la herencia del gobierno. El ministro Odone, cuando asumió, dijo que la economía uruguaya estaba potente, que tenía algunos desafíos por delante. También dijo en su momento de la transición que tal vez habría que encarar un proceso de consolidación fiscal. Pero al finalizar una reunión entre los legisladores de la coalición de izquierdas con el presidente en Suárez, el senador Casciani dijo que habían quedado unas bombas de parte del gobierno anterior. Se habló del déficit fiscal, se habló del tema inflación, se habló del tema deuda, y hay una diferencia entre lo que expresó la ministra Arbeleche en febrero antes de terminar el gobierno y lo que expresa el hoy ministro Odone sobre una especie de deuda flotante que quedó a colocar por encima del déficit fiscal. Para ir por partes, primero, una mirada en general con respecto a estas diferencias no semánticas que hay entre el gobierno, la oposición y en el propio gobierno a veces. Claro. A ver, yo coincido con las expresiones de Odone respecto a que la situación de la economía es sólida. Cuando uno mira el mercado de trabajo, la evolución ha sido muy positiva. En los últimos 5 años se crearon más de 100.000 puestos de trabajo en la economía uruguaya, que en términos de nuestro país es un muy buen número. Los salarios reales aumentaron, la inflación bajó, el riesgo país bajó sustancialmente. En 2019 Uruguay no entraba en el podio de los países de América Latina con menor riesgo país, hoy es el que tiene menor riesgo país. En intereses de deuda estamos pagando mucho menos que antes. Las empresas que califican riesgo nos han subido la nota y nos tienen en perspectiva estable, que quieren decir que piensan que vamos a seguir en esa posición. O sea que la coyuntura, el panorama general de la coyuntura es bueno. Y por eso yo creo que Odone decía que la economía estaba sólida, y yo creo que tiene razón. Después creo que es un tema de debate político más allá de lo que dicen los números de la economía, esto de las bombas, que lo que se encontró es peor que lo que se esperaba, cosas que se dicen siempre que asume un gobierno. Uh-huh. El déficit fiscal que señala Odone también señala que en el año 2024 fue más alto de los últimos años.
solo el del último año comparado con los últimos años anteriores, digamos. Sí. Y el gobierno se había comprometido, el gobierno que terminó el 1 de marzo, a cambiar la tendencia, a bajar el déficit fiscal. Y finalmente eso no se habría logrado, digamos. Sí. ¿Qué es lo que pasa allí? Dos cosas. Una, primero que es cierto que en el último año del gobierno anterior no se cumplió con la regla fiscal y eso es un problema y eso es algo que hay que corregir. Eso es cierto. Ahora, cuando uno mira los indicadores generales fiscales, el gobierno actual no tiene que salir corriendo a hacer un ajuste fiscal. Tiene que ser muy prudente con el gasto en el presupuesto, eso sin duda, pero no tiene ninguna necesidad de plantear un proyecto de ajuste fiscal los próximos meses en el Parlamento. Es más, la situación en la que asume el actual gobierno es mejor que la que asumió el gobierno de Lacalle Pou. Cuando asumió el gobierno de Lacalle Pou estuvimos a punto de perder el grado de inversor. Estamos con el mínimo, la nota mínima, con perspectiva negativa y con las empresas calificadoras de riesgo amenazando con que nos iban a sacar el grado de inversor. Entonces, hoy la situación es mucho mejor que esa desde el punto de vista de las perspectivas actuales. Y después hay una comparación que no es justa. Esto es decir, bueno, si le agregamos al déficit fiscal del año pasado lo que le llaman deuda flotante, que son compromisos que quedaron para pagar, el déficit fiscal es el más alto de no sé cuántos años. Eso es un disparate. Porque para hacer esa comparación, también a todos los déficits de los años anteriores tenemos que agregarle la deuda flotante que no se le agrega. Entonces es una comparación bastante absurda esa. No es una comparación sin sentido. Si yo le sumo a la deuda que tengo X deuda que se me ocurre que no la tengo en cuenta para los otros datos, obviamente eso es es un argumento político, no es un argumento económico. Uh-huh. Ahora, cuando tú mencionas el cambio de lectura que hicieron las agencias calificadoras con respecto a la economía uruguaya, teniendo en cuenta que el primer año y medio hubo un gran desfasaje económico por el tema de la pandemia y las ayudas que hubo que dar y demás. Pero también incidió que el Parlamento aprobara la reforma de la Seguridad Social, que bajaba la tendencia ascendente que tenía el déficit. O sea, el déficit en sí se entrega muy similar al del gobierno anterior, pero con una ley que hace que la tendencia baje. ¿Fue esa la principal razón por la cual las calificadoras de riesgo cambiaron su óptica con respecto al déficit uruguayo? Yo creo que es cierto, la reforma de la Seguridad Social es un elemento de largo plazo que le saca atención a las finanzas públicas uruguayas. Entonces eso sin duda que se tiene en cuenta. Y hago un paréntesis, por lo tanto hay que ser muy prudente con esto del diálogo social que va a haber por la Seguridad Social, de no poner en cuestión al menos las cosas que la gente saldó en el plebiscito del año pasado. Pero... El motivo de la pregunta es: ¿cuánto de hecho por el gobierno en el cambio de la tendencia del déficit es la gestión de la cosa económica y cuánto incidió que las calificadoras de riesgo vean que a largo plazo, por una ley votada por el gobierno, la tendencia va a caer? Influyó, pero también hay una evaluación positiva de la gestión, claramente. Durante la pandemia, en particular, hubo una conducción fiscal, yo creo que muy responsable. Mientras que de los organismos internacionales decían hay que gastar como si no hubiera mañana para salir de la recesión provocada por la pandemia, Uruguay fue prudente. Gastó lo que tenía que gastar en el famoso fondo COVID. Ahí hubo gastos sociales, hubo gastos para apoyar a las pymes, hubo los gastos sanitarios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se controlaban los gastos más estructurales del Estado. Entonces, eso permitió... El déficit de 2020 obviamente fue un déficit mayor al anterior y el año siguiente, ya en el 2021, se ve una mejora fiscal. Y es cierto lo que vos mencionabas, que el déficit fiscal observado del 2024 es muy similar al déficit fiscal de 2019, pero cuando uno mira el déficit estructural, que es el déficit fiscal
teniendo en cuenta la fase del ciclo económico en la que se encuentra y despejando los gastos y los ingresos extraordinarios, el déficit estructural con la que asume este gobierno es casi un punto mejor que el que se asumió en 2019. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hernán, otra pregunta con respecto a este tema tiene que ver con el asunto del crecimiento. Vamos hacia una nueva ley de presupuesto que va a repartir de vuelta la baraja entre los distintos organismos del Estado para gastar en los próximos 5 años. Teniendo en cuenta el déficit que tenemos, si se gasta más, se va a endeudar más, no hay de otra, salvo que se vaya por un camino de una consolidación fiscal, que en buen resumen, o en buenos términos, es un ajuste fiscal, lo que hará que bajen gastos o suban ingresos por la vía de los impuestos, o un mix de las dos cosas, digamos. El ministro Donne lo que ha señalado es que espera, desea, milita para un crecimiento de la economía uruguaya, que tiene que haber un crecimiento mayor de lo que es el crecimiento tendencial que tiene el país en los últimos años. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo una economía como Uruguay puede anexar todos los puntos de crecimiento que el ministro Donne espera se concreten en 5? Cuando no los hemos logrado concretar en todos los años anteriores. Y los mejores años que hemos tenido han sido por obras grandes, muy puntuales, que además se desparraman en varios años. ¿Cómo lograr eso? Ese es el gran desafío que tiene la economía uruguaya, ¿no? Tenemos que crecer más, estamos todos de acuerdo con eso, y tenemos que crecer sustancialmente más. Si no, va a ser muy difícil responder a las demandas de bienestar que tiene nuestra población. Nosotros desde el CED, hace noviembre de 2023, publicamos un documento que se llama Un salto al desarrollo, que condensa las investigaciones que hemos hecho en los años anteriores sobre una serie de temas. Es un documento cortito, 22 páginas, que es esencialmente de propuestas. Y en ese documento lo que planteamos es que no hay una bala de plata. No es, si hacemos tal cosa, vamos a crecer más y todos felices. Es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. Hay que liberar un conjunto de cosas para que la economía uruguaya crezca. Ahí vos tenés desde un tema de apertura económica. En estos tiempos suena medio utópico hablar de apertura de la economía con el embate proteccionista que estamos sufriendo, pero hay cosas para hacer de todas formas. Acuerdos internacionales a los que sumarse, el Transpacífico, por ejemplo. Hay que tratar de que se termine de cerrar el acuerdo con la Mercosur-Unión Europea. Hay acuerdos bilaterales que Uruguay tiene que seguir insistiendo. Hay acuerdos puntuales que no son de grandes titulares, pero que son importantes para algunos sectores. Voy a poner un ejemplo. Si lográramos un acuerdo con China que nos permita exportar la garra del pollo, que es algo que en Uruguay no comemos, por suerte diría yo, pero que los chinos sí, si tuviéramos un acuerdo que permitiera exportar eso, para la industria del pollo sería importante. Un ejemplo puntual de cosas que no son el gran titular del TLC, pero que son acuerdos puntuales que pueden ser relevantes, y muchos de esos acuerdos puntuales con distintos países para distintos sectores de la economía son relevantes. Después hay deberes que tenemos que hacer nosotros. Tenemos una tasa consular que también nos encarece. Tenemos barreras a la entrada en muchos productos, prohibición de importaciones directamente. Hay productos que está prohibido importarlos. Tenemos trámites muy engorrosos para importar cosas que limitan la competencia también. Y ahí en la parte de limpieza y salud se advierte con mucha claridad la posición dominante que tienen algunos y cómo incide eso en el precio que los uruguayos todos pagamos en las góndolas, ¿no? Exacto. Tenemos precios ridículamente caros de la pasta de diente, producto de la regulación que existe para la importación de pasta de diente. Eso hay que cambiarlo. Creo que son cosas que además ni siquiera se está defendiendo en la industria nacional. Son productos importados. Claro. Es algo bastante absurdo la situación que hay en ese tema. Y después tenés regulación del mercado de trabajo. Tenemos una regulación que viene de la Segunda Guerra Mundial, que no responde a lo que hoy quieren ni los trabajadores ni los empresarios. Es una realidad de otro tiempo la que regula, con ramas de actividad donde negocian empresas que grandes y chicas, de Montevideo y del interior, a las que le va bien y a las que le va mal. ¿Qué tiene que ver la realidad de la tienda inglesa de Montevideo Shopping con un almacén en Bichadero? Nada. Entonces, que se negocien las mismas pautas es absurdo. La definición de puestos de trabajo y con la descripción de las tareas es algo absurdo también en el mundo que vivimos. Hasta la forma en que se toman
las licencias, que es algo que casi todas las empresas del Uruguay violan, porque cuando un trabajador de repente pide un día de licencia para ir al médico por un cumpleaños, lo que sea, se lo dan. Entonces, después hay el Estado en sí mismo. Tenemos un Estado pesado, burocrático, de trámites lentos, a nivel nacional y a nivel municipal. Tenemos trámites que demoran 2 años. Si se agilizaran trámites, por poner un ejemplo, en la construcción, que la construcción anda bien, dicho sea de paso, pero cuando uno habla con empresarios de la construcción, dice, si los trámites fueran más rápidos... Iremos aún mejor. Entonces, por eso que no hay una bala de plata. Hay muchos temas que si tocamos todos estos temas juntos, la economía uruguaya podría crecer mucho más de lo que crece hoy. Hernán, para cerrar, desindexación sí, desindexación no. Lo planteo porque cuando lo dijo Odone, que es una idea que él tiene hace mucho tiempo, desde el Frente Amplio lo pararon en seco, le dijeron no está, de ninguna manera fue la frase que usó la senadora Betiana Díaz con respecto a la posibilidad de desindexar salarios de la inflación. En principio es una buena idea. Depende mucho de cómo se aplique. El éxito o el fracaso de una medida de ese tipo está en la aplicación. Ahora, si se pudiera fijar salarios desindexando y al mismo tiempo, para que esto funcione, tiene que haber una política económica en general, pero monetaria en particular, que descienda la inflación. Porque esto hay que hacerlo sin que se pierda salario real. Entonces, para poder hacerlo eso, lo que tendremos que hacer es que el compromiso del Banco Central por llevar la inflación a un nivel más bajo que la que es hoy. Otra buena cosa del gobierno anterior fue que bajó la inflación de niveles del 8 y pico por ciento a niveles del 5 y pico por ciento. Es una baja de escalón sensible. Ahora hay que llevarlo al 3 y pico por ciento. Bueno, si se lograra hacer eso, plantear la desindexación suena algo razonable. Hernán, para cerrar, en el mes de enero se anunció que el presidente de la Calle Pou, por ese momento, expresidente ahora, iba a trabajar en el Centro de Estudios para el Desarrollo cuando finalizara su mandato. ¿Eso ya se consolidó? ¿Ya es un hecho? En breve vamos a hacer un anuncio sobre ese tema, pero va a ser así. Estamos muy contentos con esa incorporación. Es algo muy normal en el mundo que un expresidente se incorpore a trabajar en un centro de estudios. Para un centro que se dedica a análisis y propuestas de políticas públicas, contar con la visión de la persona que fue el decisor último de las políticas públicas en un país durante 5 años, obviamente es algo muy valioso. Y en Uruguay llama más la atención, en el resto del mundo es muy común. Nosotros estamos muy contentos con la incorporación del presidente de la Calle Pou. En breve vamos a hacer el anuncio concreto de lo que se pueda contar, digamos. ¿Qué tipo de rol puede cumplir un presidente de la República dentro de un centro de estudios? El anuncio concreto queremos hacerlo cuando hagamos el anuncio público. Obviamente va por el lado de esto de, uno desde un centro de estudios puede tener una visión que en tal tema hay que hacer tal cosa. Y a uno le parece, es obvio que hay que hacer. ¿Por qué no lo hicieron? Incluso si es tan obvio que hay que hacerlo. Bueno, quien estuvo tomando las decisiones muchas veces dice, no puede decir, vos mirá, esto no lo hicimos por tal razón, porque tenía tales consecuencias negativas, porque lo estudiamos mejor y nos dimos cuenta que traía determinados problemas, o porque por la razón que sea no se llevó adelante, o porque en ese tema preferimos hacer tal otra cosa. Esa incorporación de la realidad a la propuesta que uno puede hacer desde un centro de estudios, que a veces pueden pecar de ser propuestas medias teóricas, yo creo que es un aporte especialmente relevante. ¿Y qué significa para ustedes, para vos como fundador del centro, que se pueda incorporar en el rol que vayan a anunciar en su momento un expresidente de la República, el último y además un presidente que tiene la evaluación que tiene el presidente de la Calle Pou? No, claramente estamos muy contentos con esto. Me imagino que al presidente de la Calle Pou no le faltaban ofertas de cosas para hacer, en particular por lo que vos decís, es un presidente que fue muy bien evaluado, se va con una aprobación de casi el 60%, y que además es un hombre joven, activo, con ganas de trabajar. Entonces, que haya decidido, que haya optado por el CED, obviamente para nosotros es muy importante, y creo que es un espaldarazo al trabajo que hemos hecho durante estos años. Ya
casi 9 años de vida del CED, creo que es un nuevo hito en la historia del CED. Una última reflexión más que pregunta, Hernán, si me lo permitís. El presidente Lacalle Pou viene de cuna herrerista, de cuna liberal, blanca, es indudable. Su padre, su bisabuelo, en una serie de posiciones determinadas con respecto al tema económico, por ejemplo. Vos también te percibís como liberal en ese sentido. He visto, por eso digo que más que preguntas, reflexión, he visto como el presidente en los 5 años del mandato, no sé si es que ha cambiado, no sé si es que ha evolucionado o no, pero sí que ha cambiado parte de su discurso con respecto a cuestiones sociales, por ejemplo, o a encares de que no es la economía la que va a resolver por sí sola todos los problemas, aquella teoría del derrame y demás. Dio un par de presentaciones, por ejemplo, una que hizo en el CNN Chile, donde hablaba de que cómo puedo decirle a la persona que pueden cumplir sus derechos si sus derechos los ejercen desde una casa que tiene 4 palos y una chapa, digamos. Hubo otra presentación que hizo aquí en Uruguay donde hablaba de que hoy el coraje es estar en el centro. Una persona que se podría advertir de la derecha, llamémosle. ¿Cómo has visto ese trajinar, esos 5 años, desde esa perspectiva del presidente? A ver, yo creo que no hay una contradicción entre la preocupación por los temas sociales y una posición liberal, todo lo contrario. Cuando uno mira los grandes avances sociales, los verdaderos avances sociales, no hay algunas cosas que se llaman avances sociales que yo creo que no lo son, pero los verdaderos avances sociales han venido impulsados por autores liberales, por gobernantes liberales en el mundo, a lo largo del siglo XIX para adelante, claramente. Entonces, y además, no hay una contraposición práctica tampoco, para que uno pueda tener... Adam Smith no era partidario de un Estado juez y gendarme, entendía que el Estado tenía cosas para hacer, entendía que podía tener algún rol en la educación, entendía que tenía que tener algún rol en la obra pública, no era un antiestatista, ¿no? Quería que los impuestos fueran razonables, no quería que el Estado no hiciera nada. Yo creo que la verdadera posición liberal es una posición que no es antiestatista por una petición de principios, al contrario, entiende que el Estado tiene un rol relevante para jugar en la sociedad. Y en ese sentido, capaz que sí se puede contraponer en términos de lo que estamos acostumbrados hoy en día, una posición más libertaria, ¿no? Donde Milei dice que él quiere destruir al Estado desde adentro, y una posición más liberal clásica, en que entiende que la libertad es buena, en términos generales, las personas son las que mejor saben qué es lo mejor para sí mismas, pero que el Estado tiene un rol relevante también para cumplir. Yo creo que es una posición perfectamente liberal. ¿Y cambia también la perspectiva después de que se pasa o se está en la presidencia? Eso habría que preguntárselo a él, pero supongo que sí. La experiencia es un maestro importante. Hernán Bonilla, economista, presidente fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto estar por acá.